Mis amados hermanos y amigos, Dios les bendiga en esta tarde. Estamos contentos, alegres, regocijándonos aquí en BBG Ministries Studio. Le damos gracias a Dios primeramente y le damos gracias al hermano Farín Estrada, ahí de BBG Ministries, que ha hecho la invitación para estar aquí esta tarde y hablar un poco ahí sobre el tema de la apostasía. Hablando de ello, quiero desde el principio a sentar algo, que hay esperanza. Sabemos que la apostasía ha estado ya aquí, pero como los tiempos van pasando, estará creciendo intensamente más y más. Voy a estar compartiendo con ustedes en esta tarde de ahí del Evangelio según San Mateo, el capítulo 24, disculpe. Capítulo 24, versículos 10 al 14. Voy a leer este pasaje bíblico, esa va a ser la base, pero quiero compartir que de allí vamos a brincar allí a un versículo en este mismo capítulo que nos trae a este día en especial para hablar sobre este tema que el hermano ha escogido o Dios le ha dado a él para que se hable sobre este tema en este día. Versículo 9 dice: entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Eso es la apostasía. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estamos aquí en este día, hermanos, hablando de la apostasía. O sea, ¿qué es la apostasía? Primeramente, es abandonamiento, o sea, rebelión contra Dios, un alejamiento de la fe. Muchas veces esto acontece cuando muchos vienen a profesar, a ser cristianos, pero no han tenido un encuentro genuino con Jesucristo. Ahí es fácil apartarse de la fe. Están dentro de las iglesias muchas veces y hay miembros, hay personas que ahí están y tienen años, hay muchos aún hasta sirven en las iglesias, pero nunca ha habido un encuentro genuino con Jesucristo. Eso es fácil apartarse de la fe por cualquier cosa, y voy a estar mencionando algunas razones por las cuales a muchos se apartan de la fe, que es la apostasía, y viene a ser esa persona un apóstata. Es que no han sido discipulados, y entonces su fe no ha tenido fundamento en que se sostenga. Entonces no vamos a ver solamente aquellas personas que se apartan de la fe, que han abandonado la fe. Aquí en esta mesa que estamos para comer y todos vamos a comer de ello, está para que todos comamos de esta mesa, hermanos, de esta palabra de Dios. Pastores, diáconos, líderes de las iglesias, miembros, toda persona que escuche esta palabra, podemos comer de esto. No podemos solamente ver estas personas y juzgarlas o criticarlas, porque muchas veces, como decía anteriormente, ahorita, es porque no han sido discipulados, no han sido enseñados. No ha habido un fundamento sólido de su fe, no ha habido un crecimiento, no ha habido un alimento en sus vidas. Ahora, ¿por qué estamos hablando de la apostasía? Voy a ir al versículo, un versículo que desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo hasta hoy estamos aquí hablando de esta palabra.
de lo que se va a acontecer, lo que ha acontecido, lo que está aconteciendo y lo que va a acontecer, por una pregunta que se le hizo a nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 1 del capítulo 24, Jesús salió del templo y mientras caminaba, se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Imagino que orgullosos, algo hermoso. Pero él les dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, no en frente de multitudes, sino en privado. Y le preguntan y hacen esta pregunta, y por eso estamos aquí este día hablando sobre este tema, por esta pregunta que se le hizo a nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos le preguntaron, ¿cuándo sucederá eso? Una. Dos, dice, ¿y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Por esa pregunta, ahora estamos aquí hablando de este tema. Llegamos a este tema viendo este punto de vista de la apostasía. Muchos se apartarán de la fe, muchos abandonarán la fe. Esto es algo que acontecerá. No solamente ello, dice, unos se traicionarán, otros odiarán unos a otros, engañarán a muchos, falsos profetas que llegarán, engañarán a muchos. Y porque son engañados, entonces se apartarán de la fe, entrarán en la trampa del enemigo de la apostasía. ¿Por qué? Porque no hubo un fundamento sólido de su fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque no hubo alguien que invirtiera tiempo en sus vidas. No es solamente de que llegue el inconverso, aquel que no ha conocido a Cristo, llegue a Cristo y solamente le damos una tarjeta para que llene y ahí se terminó. No, tiene que ser discipulado, tiene que ser instruido, tiene que ser enseñado, tiene que ser guiado. Pero por eso muchos serán engañados, porque no hubo un fundamento de su fe. Y no fue culpa de ellos. Hermanos míos, líderes, pastores, nosotros somos responsables de ello. Dios nos ha puesto a nosotros como líderes para instruir, para discipular, para guiar el rebaño. Pero cuando no lo hacemos, entonces por eso llegan aquellos que se apartan de la fe. Porque no hubo el fundamento, no están en un fundamento sólido. Porque su decisión fue aceptar a Jesucristo, quizás sí, pero no sabemos por qué o cómo. Y nunca nos interesamos suficiente para hacer tiempo personal en discipularlos. Muchos serán engañados por los falsos profetas, falsos maestros. Ahora dice también, la maldad será tanta que el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Pero al que su mensaje, el que se mantenga firme, el que permanezca en la fe, el que persevera en la fe hasta el fin, este será salvo. Dice, el amor de muchos se enfriará. Veamos ahí 2 Tesalonicenses 2, 1 y 3. Y quiero que veamos esto aquí, hermanos. Y yo estoy leyendo aquí esta Biblia, es la Nueva Versión Internacional. Pero si usted va a la versión de Reina Valera, usted va a encontrar la palabra allí, apostasía. Aquí el capítulo 2 en 2 Tesalonicenses, versículos 1 al 3, dice lo siguiente. Ahora bien, hermanos, y veamos, hermanos, que aquí está hablando el apóstol Pablo a los tesalonicenses. No está hablando a un pueblo que no conoce de Dios. Está hablando de un pueblo que conoce de Dios. Porque dice, ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo
y a nuestra reunión con Él. Les pedimos que no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales escritos supuestamente nuestros. Que digan, ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Entonces ahí está. No dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios. Y eso es la apostasía, rebelión contra Dios, desechando la fe. No se turben, no se alarmen, dice Pablo. Pablo quiere corregir cualquier malentendido de los creyentes tesalónicos, los hermanos ahí en los tesalonicenses, de según la venida de Cristo, hablando precisamente sobre ello. La apostasía llegará, pero cuidado, dice, de no ser engañados. Mis hermanos, tenemos que permanecer en la fe, tenemos que permanecer firmes en Jesucristo, no en falsas doctrinas, no en falsas enseñanzas, o quizás en ninguna enseñanza. Primero tiene que llegar la rebelión contra Dios. Esa es la apostasía, mi hermanos. Vemos, hermanos, que está llegando el tiempo, que lo estamos viendo. No quiere decir que es el fin del mundo. No, Jesucristo dijo, no. Estas cosas tienen que pasar. Es el principio. Entonces vemos la rebelión contra Dios. Lo vemos en este tiempo que estamos viviendo. Cuando el hombre o la mujer repudia sus votos de matrimonio, entonces ahí se ha alejado de su fe. La rebelión contra Dios. ¿En qué manera? Esta rebelión contra Dios la vamos a ver en ciertos puntos. En el matrimonio, cuando el hombre o la mujer repudia sus votos, o sea que abandona los votos del matrimonio, o sea, antes de ser infiel con alguien más, ha sido infiel ya. ¿Por qué? Porque ha repudiado los votos que dice hasta que la muerte nos separe. Ya ha habido infidelidad, ha habido rebelión contra Dios. Vemos ahí ese punto. Ahora vemos predicadores, pastores que abandonan su llamado. Entonces ahí hay infidelidad espiritual. Sabemos que Dios nos ha llamado, pero porque no es lo que nosotros queremos, no es donde nosotros queremos, no es como nosotros queremos. Entonces dejamos el ministerio, nos apartamos. Esa es infidelidad espiritual. Y por eso vemos allí la rebelión contra Dios. Y dice su palabra aquí, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios. Vemos aquí la rebelión contra Dios, la infidelidad. Es algo grande en la apostasía. Cuando los creyentes se apartan de la fe, la infidelidad espiritual. Llegaron, escucharon, supuestamente creyeron, supuestamente hicieron decisión, pero llegó el momento de tribulación, llegó el momento de aflicción, llegó el momento de prueba. ¿Y qué hace el hombre? Culpamos a Dios. Decimos, Dios no me escucha, Dios me ha abandonado. Queremos echarle la culpa a Dios y entonces nos alejamos de la fe. Infidelidad espiritual. Ahí está Mateo 24, versículo 12. Veamos lo que dice. 24, el versículo 12. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Infidelidad a la palabra
de nuestro Señor Jesucristo. Infidelidad a la palabra de Dios. Mateo 22, 37 al 39. Veamos lo que Jesucristo dijo. Mateo 22, 37 al 39 nos dice lo siguiente. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús a este joven. Este es el primer y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Vemos ahí la infidelidad a la palabra de Dios, de que nos amemos unos a otros. Vemos el alejamiento, vemos la rebelión contra Dios, apartándonos de los principios bíblicos, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que hay causas de la apostasía, hay razones por qué viene la apostasía. Falta de conversión genuina, falta de crecimiento, falta de instrucción bíblica, falta de dirección en el camino de Dios. Fácilmente se aleja el hombre de Dios. Entonces está cayendo en la trampa de la apostasía. Pero no olvidemos, hermanos, no olvidemos que hay esperanza. Hay esperanza para no caer ahí. Mientras que estamos hablando de esto, recordemos y mantengamos este pensamiento, que hay esperanza para evitar la apostasía. Ahí vamos a llegar. Pero déjenme compartirles aún un poquito más. La persecución causa la apostasía igualmente. Vemos ahí en Mateo 24, 9 y 10, que nos dice lo siguiente. Ahí en Mateo 24. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan, los maten y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Entonces, otra razón, otra causa de la apostasía es la persecución. Cuando el hombre empieza a ser perseguido, cuando viene la persecución a la vida, con problemas, con situaciones difíciles, entonces el hombre muchas veces se aparta de la fe. Si pudiéramos nosotros contar todas las personas que han llegado, aquellos que están aquí como pastores, como líderes de las iglesias, pudiéramos contar todas las personas que han entrado a su iglesia, no caberían allí donde está usted en este momento. Muchos se han apartado ya de la fe. ¿Por qué? Por la persecución. Quizás ha pasado un tiempo de persecución y no tuvieron el fundamento sólido de su fe en Jesucristo. Entonces se apartaron de la fe. Falsos maestros causan la apostasía. ¿Por qué? Porque enseñan cosas de prosperidad, cosas de salud, enseñanzas que verdaderamente el hombre puede hacerse de sí mismo, puede depender de sí mismo, puede depender de su inteligencia, de sus fuerzas, de su intelectualidad. Falsos maestros causan la apostasía. Aquellos que dicen, ¿sabes qué? No necesito depender de Dios. Ahí está Proverbios 3, 5 al 7, que dice lo siguiente: fíate de Jehová con todo tu corazón. Fíate de Jehová con todo tu corazón. No te inclines a tus propios pensamientos. No dependas de tu propia prudencia. Encamina. Recuerda que Dios es el que está guiando tu vida. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pero el hombre dice, no tengo que depender de Dios, puedo depender de mí mismo.
vemos aquí, hermanos, que ahí llega la apostasía por falsas doctrinas, abandona la fe, por fábulas que son enseñadas. El versículo 11 dice, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Mis hermanos, tengamos cuidado. Orar sin cesar. Seguir dentro de la palabra. Buscar de Dios. Porque el tiempo llega a su vida. Cuando, ¿qué va a hacer? ¿Se va a mantener firme en su fe? ¿O se va a alejar de la fe que en un tiempo usted estuvo caminando? Pero ahora llegaron el tiempo difícil en su vida. Y dice, ¿sabes qué? Dios se ha olvidado de mí. Dios me ha abandonado. Pensamientos que solamente el enemigo trae al hombre para alejarlo de Dios. Separándonos de una vida espiritual causa la apostasía. Igualmente, Hebreos 10, 24 al 31. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor en esta palabra. Separándonos de vivir una vida espiritual causa apostasía. Allí Hebreos 10, 24 a 31 dice lo siguiente. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de que estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Sabemos, hermanos, que el enemigo quiere separarnos, quiere aislarnos. No necesitas que ir al templo. Con una vez que vayas al mes, estás bien. La palabra del Señor enseña diferente. Dice que no dejemos de congregarnos. Entonces vemos, hermanos, que el enemigo quiere apartarnos del pueblo de Dios, de la comunión los unos con los otros, el amor los unos con los otros. Muchas veces hay conflictos de personalidad dentro de la iglesia. Esto causa apostasía igualmente. Causa que algunos se aparten de la fe. ¿Por qué? Porque frecuentemente más hay cristianos que no pueden colaborar, no pueden trabajar, no pueden servir al lado de otros creyentes. ¿Por qué? Porque vienen a ser muy sobresensitivos. Permiten sus sentimientos que sean superficiales y rápido se apartan de la congregación y luego se apartan de la fe. No se llevó a cabo lo que yo quería que se llevara a cabo. No se llevó a cabo como yo había planificado que se llevara a cabo. Así es como yo pensaba, así es como yo quería. Y porque no se llevó a cabo de esa manera, entonces me aparto de la iglesia. Hermanos, pero el enemigo te está engañando. No te apartas de la iglesia. ¿De quién te apartas? Es de Dios. Y esto es la apostasía. Te está engañando el enemigo. Tienes que ponerte las pilas, mi hermano, y saber que el enemigo está ahí buscando a quien devorar. Y trabaja dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Pero aquí para nosotros los creyentes, hermanos, tengamos cuidado de aquellos que decimos, no necesito que estar allí, o ese no es mi lugar. La palabra del Señor nos dice claramente que no dejemos de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere aislarnos. Entonces tenernos allá solos, aislados. Entonces él hace lo que quiere con el varón, con la mujer, con aquellos hijos de Dios. Pero porque se han apartado del rebaño, entonces el enemigo tiene luz verde y hace lo que quiere. Pero mi hermano, como le decía desde el principio, hay esperanza para evitar la apostasía. Hay cura para la apostasía. Vamos a decir, se va a cumplir, se va a llevar a cabo. Pero nosotros tenemos que
estar nosotros listos, hermanos. Voy a mencionar varias cosas, hermanos, varias áreas las cuales nosotros podemos trabajar para no alejarnos de la fe que hemos depositado en Jesucristo, que es la que une a la iglesia. Primeramente, dedicación completa a nuestro Señor Jesucristo. Dedicación completa a nuestro Señor Jesucristo. Veamos, hermanos, que allí nos dice en el libro de Romanos, el capítulo 12, versículos 1 y 2, nos dice lo siguiente. Por lo tanto, hermanos, hablando a la iglesia nuevamente, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, hermanos, tenemos que hacer dedicación, una entrega completa a nuestro Señor Jesucristo. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hay cura para la apostasía. Mi hermano, dedica tu vida completamente a nuestro Señor Jesucristo. Tu fe estará firme. Tú estarás avanzando. No estarás retrocediendo. Hebreos 12, 1 y 2. Ahí en el libro de Hebreos nos dice lo siguiente. Hebreos 12, 1 y 2 dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, dedicación completa a nuestro Señor Jesucristo. Corramos, dice la palabra del Señor. Corramos que tenemos por delante. La carrera tenemos que correr, hermano. No podemos ir titubeando. Un día sí, un día no. No, tiene que haber dedicación completa a nuestro Señor. Entonces sabemos cómo evitar la apostasía. Dedicar completamente nuestra vida al Señor. La lectura bíblica. Ahí está otra manera, otra solución para ello, hermanos. Lectura bíblica, nos dice la palabra del Señor ahí en el libro de los Salmos. Claramente. Salmos 119, 30. Si tiene su Biblia puede buscarlo y ahí lo va a encontrar. Salmos 119, el versículo 30. Nos dice lo siguiente. He optado por el camino de la fidelidad. He escogido tus juicios. He optado por el camino de la fidelidad. He optado por el camino de la fidelidad. He escogido tus juicios. Lectura bíblica, hermanos. Mateo 22, 29 nos dice lo siguiente. Ahí en el libro de Mateo, el Evangelio según Mateo, nos dice lo siguiente. 22, 29. Nos dice la palabra del Señor de esta manera. Jesús les contestó, ustedes andan equivocados. Ustedes andan equivocados. Porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. En la resurrección, las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Desconociendo las Escrituras. Hermanos, necesitamos que estar nosotros
en la Escritura. Necesitamos que estar leyendo la palabra de Dios para no ser engañados y apartarnos de la fe. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Nos dice la palabra claramente. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Un versículo que lo tenemos bien memorizado. Dice la palabra del Señor: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Hermanos, tenemos que mantenernos en la palabra de Dios, porque es palabra inspirada por Dios. Primeramente, ¿cómo podemos evitar la apostasía? No te asustes, mi hermano, tú que estás en un templo. Quizás tienes tiempo que no has llegado al templo, por X razones. Yo soy esa persona. Me he alejado de la fe. Pues aquí está la receta para que vuelvas. Dedica completamente tu vida al Señor. Entra en la lectura bíblica. Ahora, entra en la oración. Entra en la oración. Veamos, hermanos, allá en el libro de Daniel. Daniel 6:10. Entra en la oración. Estás evitando la apostasía. ¿Por qué? Porque estás involucrado en la palabra de Dios. Estás involucrado en completa dedicación a Dios. Ahora la oración, ahí está. Daniel 6, el versículo 10, nos dice lo siguiente: cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Este varón jamás, imposible que llegara a la apostasía o fuera uno de ellos en la apostasía. ¿Por qué? Porque estaba diariamente en la oración y no una vez. Dice la Escritura, por costumbre orar 3 veces al día. Mis hermanos, muchos creyentes, líderes, pastores, ¿cuántas veces oramos al día? Quizás si nos acordamos por la comida y algo rápido porque traigo hambre. No, mis hermanos, tenemos que tener una vida de oración. La oración tiene que ser parte del estilo de nuestra vida cristiana. Tiene que ser una disciplina cristiana, una disciplina del creyente, una disciplina pastoral. Entonces, ahí está, hermanos, cómo podemos evitar la apostasía. Cura para la apostasía: dedicación completa a nuestro Señor Jesucristo, lectura bíblica, la oración, o sea, el hablar con Dios. También tenemos, hermanos, allí compañerismo con el pueblo de Dios. Mateo 18, 20 nos dice lo siguiente. Mateo 18, 20 nos dice lo siguiente: porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahí está más compañerismo con el pueblo de Dios. O sea, no solamente compañerismo material, no solamente compañerismo dentro del templo, sino en la oración. Allí donde hay 2 o 3, allí estoy yo. Entonces te comparto en esta tarde, mi hermano. Te animo, mi hermano, que hay esperanza para salir de la apostasía. Hay esperanza para no caer en la apostasía, siguiendo este patrón: dedicación completa a nuestro Señor Jesucristo, lectura bíblica diaria,
oración diaria, que sea el estilo de vida, compañerismo con el pueblo de Dios. Hay esperanza. Finalmente, comparto el libro de Apocalipsis. Es lo que nos lleva a cerrar todo esto. Rápidamente, ahí Apocalipsis, el capítulo 2, versículos 3 al 5, nos dice lo siguiente: has perseverado y sufrido por mi nombre, sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu calendario. Oh Señor, ayúdanos, guárdanos. El problema de la apostasía, hermanos, es, como dice su palabra aquí, has abandonado tu primer amor. Has descuidado tu primer amor. Pero Dios es grande, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso. Recuerda, mi hermano, la apostasía ha estado, está y seguirá. Pero podemos evitarla siguiendo este patrón, dedicando nuestra vida completamente al Señor, en la lectura bíblica, la oración, compañerismo en el pueblo de Dios. Mis hermanos, espero que este consejo bíblico les ayude a pensar, meditar, cómo usted puede evitar la apostasía. No sea uno de ellos que se aparta de la fe. Dios me les bendiga.